Una copia con yeso. Cortó las piezas dañadas y las juntó otra vez en la forma que se encontraban antes de la muerte de Lucy. Era un trabajo delicado, pero después de sacar los obstáculos de la pelvis, todo encajaba a la perfección, como un puzzle tridimensional. Digamos que si los datos experimentales, si no te gustan, pues tampoco debes dejar que te arruinen una buena teoría. A pesar del ingenioso plan de Lovejoy, los antropólogos Hausler y Schmidt concluirían que la reconstrucción de esta pelvis tan fragmentada era demasiado complicada para obtener algún resultado fiable. Además, estos mismos antropólogos cuestionarían su femininidad. Ahora Lucy era un macho y su nombre Lucifer. Por otro lado, estudios realizados por los antropólogos Stern y Sussman concluirían que la anatomía de Lucy estaba adaptada para vivir en los árboles. Es sencillamente un tipo anteriormente desconocido de criatura antropoidea y no se podría decir rigurosamente nada más. Cuando son identificados estos errores o cuando cambia la teoría, normalmente el público no es consciente de ello, no hace primera plana. E incluso uno de estos escándalos, uno de estos fraudes, siempre van acompañados de otro descubrimiento, de otra teoría que postula, diga, ahora sí que lo hemos encontrado. No se enfatiza, digo, bueno, ¿y qué pasó con la anterior? Hemos estado 30 años creyendo una mentira. Los libros dirigidos al público suelen decir que el registro fósil demuestra la evolución. Pero las autoridades en paleontología saben que esto no es cierto y algunas de ellas son bastante sinceras como para decirlo, como el difunto Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard. Y él dice que la rareza de las formas de transición en el registro fósil es un secreto mejor guardado del gremio de los paleontólogos. Sí, paleontólogos de Harvard, del Museo Británico, del Museo Americano, del Museo Field de Chicago, gente eminente, realmente especializados en este tema, dicen no. No existe en realidad ninguno de esos fósiles transicionales. No existe un fósil en el cual veamos que se está transformando de un género en un género distinto. No vemos una aparición gradual de nuevos órganos que no existieran ya en el género original. En resumen, no tenemos ningún fósil transicional. Desde tiempos muy lejanos, la filosofía materialista ha intentado explicar de qué manera podría haber aparecido la vida en la Tierra. Sin embargo, el horizonte de este gran paradigma parece borrarse en la distancia, y a veces, como si fuera un espejismo, aparece de nuevo llamando a aquellos deseosos de beber el agua de aquel antiguo charco. Este espejismo, tan distante y difícil de imaginarse, se conoce hoy día como abiogénesis. La abiogénesis es la pretensión o el intento de intentar comprender cómo la vida pudo aparecer por sí misma, es decir, partiendo de compuestos de átomos simples, de moléculas simples, aparecer la vida tal como la conocemos hoy en sus diferentes manifestaciones por sí misma, sin intervención de ningún tipo de fuerza inteligente externa. Para comprender mejor de dónde surge esta idea, debemos retroceder en la historia y situarnos en tiempos de Aristóteles,
quien, entre otras muchas cosas, popularizaría la hipótesis de la generación espontánea. Tanto Platón como Aristóteles como los antiguos creían en la generación espontánea. Si había trapos sucios y grano que se estaba pudriendo, salían ratones. Y si había carne que se pudría, salían moscas. Así, creía Aristóteles, ciertos animales se generarían o bien espontáneamente a partir de compuestos orgánicos o bien dentro de los animales. Este concepto, aceptado por gran parte de la población, perduraría hasta bien entrado el siglo XX. Era una creencia popular que alguno podía discutir, pero los primeros que realmente lo sometieron a ensayo fueron Redi, Spallanzani y finalmente Pasteur, sí, que hizo posible comer sardinas de nata, entre otras cosas. Así, Pasteur probaría finalmente que los microbios no se generaban espontáneamente en los compuestos orgánicos, más bien eran transportados por el aire hasta este. No obstante, tanto Haeckel como Darwin no estarían dispuestos a abandonar tan rápido la generación espontánea. Darwin creía que la generación espontánea podría haber sido posible en un pasado muy remoto, en condiciones muy diferentes. Esta misma idea la retomaría el ruso Alexander Oparin a principios del siglo XX, quien especularía que una Tierra primigenia, pobre en oxígeno, podría haber facilitado la generación espontánea de partículas elementales para la vida. Oparin nunca llegaría a realizar un experimento que lo demostrara. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y XXI se realizarían numerosos experimentos que intentarían demostrarlo y llevarlo a cabo. Uno de estos sería el experimento Miller-Urey, realizado en 1952 por Stanley Miller y Harold Urey, el cual pretendía crear espontáneamente las primeras moléculas esenciales para la vida: los aminoácidos. En la actualidad se conocen más de 500 aminoácidos. Sin embargo, solo 20 están codificados en el ADN y, por tanto, son esenciales para la vida. Cada aminoácido, con una estructura singular y diseñada para una función específica, está formado por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Gracias a las instrucciones dadas por el ADN, los aminoácidos se unen mediante sus moléculas, formando una larga cadena. Esta secuencia, la cual será distinta según su función, puede llegar a tener más de 33.000 aminoácidos. Además, esta cadena debe pasar por una serie de plegamientos y ajustes que le acaban por conferir una forma tridimensional, especialmente diseñada para el trabajo que debe elaborar. He aquí la proteína. Hay muchas funciones que las proteínas hacen, pero esencialmente todo lo que ocurre en la célula lo llevan a cabo las proteínas. Serían las máquinas que hacen que la célula haga lo que tiene que hacer, ¿no? Una célula visual, una célula digestiva, una célula muscular. Entonces, cada una tiene sus proteínas características para poder llevar adelante la función para la que está diseñada. De esta forma, si Miller conseguía formar aminoácidos espontáneamente, el misterio de la vida estaría casi resuelto. O así pensaba él. Entonces, él lo que hizo era imaginarse una atmósfera primigenia en la que mezcló gases como amoníaco, hidrógeno, metano y agua, los sometió a una corriente eléctrica durante varios días y bueno, luego se encontró con una capa de un material negruzco, un alquitrán, en el que él pudo identificar aminoácidos.
Y hay algunas cosas especiales a reseñar. Primero, que Miller es un hombre inteligente. Quiero decir que él planeó el experimento partiendo de que conocía previamente la composición química de los aminoácidos y aportó aquellos compuestos de los que estaban pues, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Así, Miller aportó los componentes esenciales para los aminoácidos. En otras palabras, el experimento fue diseñado a la perfección para obtener los resultados esperados. No obstante, estos no serían tan fáciles de conseguir. Inmediatamente que se formaban tenía que aislarlos porque el propio elemento acuoso en el que estaban los descomponía rápidamente. Estos compuestos orgánicos que se iban sintetizando no eran estables en esas mismas condiciones de reacción y tenían que ser alejadas de las condiciones de reacción para poder después ser estables y ser después analizados. Luego hay otro problema fundamental y es que el experimento de Miller demanda la inexistencia de oxígeno, o sea, lo que se llama una atmósfera reductora, una atmósfera sin oxígeno, porque si hubiese habido oxígeno en ese supuesto caldo primitivo, se habrían descompuesto inmediatamente, se habrían desnaturalizado los aminoácidos, porque el oxígeno pues, es destructora para estas moléculas iniciales. No hay ninguna evidencia de que haya existido nunca una atmósfera sin oxígeno. La atmósfera que tenemos hoy día, el 21% es oxígeno. Es más, hay evidencias en rocas que se llaman precámbricas, o sea, rocas que son más antiguas de las primeras rocas que contienen vida, rocas que contienen hierro oxidado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había oxígeno en la Tierra antes de que supuestamente hubiese podido aparecer la vida espontáneamente. Por otro lado, el experimento de Miller nunca demostraría de qué manera podría llegar a crearse una larga cadena de aminoácidos en el orden preciso requerido para formar una proteína. Un aminoácido fuera de sitio, un solo aminoácido en cadenas de cientos o miles de ellos, fuera de sitio puede hacer la proteína no funcionante y puede hacer incluso que la persona o el animal se muera. Es decir, Miller-Urey realmente lo que demostró es que, digamos, reacciones aleatorias producen una multitud de complejos aleatorios entre los que se encontraban también estos aminoácidos. O sea, la proporción es realmente descomunal. Es como decir, mira, pues hemos conseguido un ladrillo, ya sabemos que se pudo formar por sí mismo el Empire State Building, o tenemos un trocito de hierro, ya sabemos que espontáneamente pudo formarse un Airbus A380 con los miles de cables, con los programas informáticos, con todo eso. Esa es la proporción. El pretender que de la formación de un aminoácido ya se puede concluir que la vida pudo formarse por sí misma es una fantasía. Tengo tanto que contar, por dónde empezar. El mundo es un lugar en el que se siente pesar. A pesar del aviso que ya dimos, no quieres escuchar. Y el mundo a punto de estallar está. Me tacharán de antisemita por luchar.